¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al informe semanal para el mercado de divisas, commodities e índices que corresponde a la segunda semana de abril del mes del año 2016. Bueno, comenzando con el euro dólar en gráfico semanal, podemos observar que la semana anterior nos ha dejado una vela de indecisión, lo que nos indica que muy probablemente en gráficos intradiarios nos encontremos en un rango, ¿sí? Para esta semana veremos si el mercado rompe este rango, muy probablemente, y pues las zonas claves estarían en 1.4780 y 1.3280 aproximadamente. Bueno, en el gráfico diario observamos esa lateralidad en el precio. Es una zona de acumulación en una zona bastante importante porque podría romper hacia arriba y hacia abajo y tendría implicaciones muy importantes de movimientos, dado a que cuando se generan estas acumulaciones se generan movimientos importantes en el precio. En el gráfico 4 horas observamos cómo el mercado se encuentra en este rango de precios, sí, observamos cómo el mercado se encuentra en este rango y a la hora de romper este rango, pues decidiremos, el mercado decidirá hacia qué dirección va a coger y va a generar un movimiento importante. Entonces hay que estar muy pendientes de la ruptura de esta lateralidad que nos encontramos en el euro. Entonces hay que estar bien atentos a las zonas límite inferior y superior ubicados en 1.3380, 1.1308 aproximadamente y 1.1450 aproximadamente. Bueno, siguiendo con la libra, ha dejado la semana pasada una vela de indecisión, se observa bastante volatilidad en el precio luego que habíamos advertido una posible figura chartista en esta zona, ¿sí? Entonces hay que estar pendiente de esta situación. En el gráfico diario observamos cómo el precio de alguna u otra manera ha generado, digamos que la desconfiguración de la figura y ya no estaría rompiendo ninguna hipótesis chartista. Lo que ahora tengo pensado es que muy probablemente el mercado está haciendo un hombro cabeza hombro en esta zona. Podría ser, este hombro cabeza hombro tendría implicaciones de gráfico semanal y diario. Me gusta verlo más en gráfico diario porque se ve mucho más claro. Tiene todas las reglas, cumple todas las reglas, todos los requisitos y podría darse. De romper este nivel de resistencia esta semana en 1.4498 podría activar esta figura. Entonces habría que estar muy atentos porque sería una figura que cambiaría la tendencia de este movimiento que empezó desde agosto del 2015. Entonces hay que estar muy pendientes de esa situación. Por su parte, en gráfico de 4 horas observamos la fuerte volatilidad en el precio, el rechazo a estos niveles de soporte, ¿sí? Y ahora lo que podríamos esperar es, dado esta fuertes velas alcistas, esperar el retroceso para demandar, ¿sí? Antes de que rompa este nivel de resistencia, porque si lo rompe se activaría ese hombro cabeza hombro y nos daría una visión mucho más amplia del mercado y una meta de pago mucho más interesante. Bueno, seguimos con el australiano. En gráfico semanal es una vela de decisión bajista que envuelve la anterior. Muy probablemente va a haber un tipo de rango en gráfico diario, ¿sí? Entonces nos encontramos en el gráfico diario muy probablemente en una zona de lateralidad porque ya el precio absorbió el último impulso, este retroceso, y que lo que podría venir es un nuevo movimiento al alza que ubique el precio en esta resistencia ubicada en un 0.7714. En el gráfico de 4 horas observamos cómo el precio se encuentra en esa fase de lateralización, entonces hay que estar muy pendientes ubicando los límites superiores e inferiores de esta lateralización y eventualmente tomar posiciones compradoras o vendedoras teniendo en cuenta esta fase de lateralización que son de 220 pips aproximadamente. Por ahora el mercado está generando una vela de decisión alcista que va que tiene implicaciones a buscar estos niveles de resistencia ubicados en uno de 0.7636 aproximadamente. Bueno, el dólar canadiense en gráfico semanal ha generado una vela de bastante volatilidad que ha tenido cierres con implicaciones bajistas. Recordemos que este movimiento ha negado el anterior, lo que podría desencadenar digamos, un rebote de gato muerto para seguir cayendo. Entonces hay que estar muy pendientes
de ese posible movimiento, ya que este movimiento se encuentra extendido. En gráfico diario observamos cómo el precio intentó venir a rupturar. Advertíamos la posibilidad de que el mercado podría venir a rupturar esta línea de tendencia, pero también advertíamos de que si no rompiera este nivel de resistencia ubicado aproximadamente en 1.3345, el mercado no cambiaría ese sesgo. Y pues el mercado vino, rupturó la línea de tendencia con indecisión y el día viernes nos ha generado una vela de decisión bajista, lo cual nos está indicando que está respetando esta zona y que muy probablemente puede venir a buscar nuevamente los niveles de soporte del 1.2900. En gráfico de 4 horas observamos aún más claramente esta situación. El mercado viene, rompe la línea de tendencia, hace su pullback, intenta hacer un nuevo máximo, es incapaz y niega todo el movimiento. Entonces por ahora lo que está generando el mercado es una aparente formación de continuidad bajista que tendría implicaciones de meta de pago hacia los 1.2870 aproximadamente. Entonces hay que estar muy pendientes de este nivel nuevamente porque podría encontrar algún tipo de rechazo en esta zona. Bueno, por último, el dólar yen. Habíamos advertido la posibilidad de un banderín bajista en esta zona, ¿sí? El mercado lo ha roto con decisión. Entonces vamos a proyectar la meta de pago desde este punto de ruptura hasta acá, aproximadamente en esta zona, los 103.15 más o menos, y lo vamos a establecer como meta de pago. El gráfico semanal pues nos deja esa vela de decisión bajista. Por su parte en gráfico diario observamos algún tipo de sobreventa ya. Sería sano venir a algún tipo de consolidación acá en esta zona. Sería interesante que esta semana fuera de consolidación como figura de continuidad para seguir cayendo y evitar ese niveles de sobreventa extrema. Por su parte, el gráfico de 4 horas está como realizando una fase de lateralización. Sería interesante que el precio volviera a venir a buscar acá niveles de resistencia y generar algún tipo de rango para calmar estos niveles de fuerte sobreventa. Pero el sesgo siempre va a ser en esta semana bajista dado a esa figura de continuidad en el gráfico de semanal. Bueno, por su parte el oro en gráfico semanal observamos que el precio ha generado una vela de decisión alcista frente a una de indecisión anterior. Quiere decir que tenemos una vela envolvente alcista en esta zona, ¿sí? Entonces que tiene implicaciones alcistas, que puede buscar esta zona de resistencia ubicada en 1285.90. Recordemos que tenemos una hipótesis de gráfico mensual que es un primer mínimo mayor en gráfico mensual. Entonces hay que estar muy pendientes de esa situación y cualquier hipótesis que sea presentada hacia el alza creo que debería ser tomada dado a esa hipótesis de gráfico mensual. En gráfico diario el mercado está rompiendo un nivel de resistencia importante ubicado en 1245 dólares la onza. Aparentemente el precio ha rupturado la microtendencia bajista que estábamos observando la semana anterior. En gráfico de 4 horas observamos cómo el precio efectivamente ha rupturado esta línea de tendencia con esta fuerte vela de decisión alcista y ha empezado a generar mínimos mayores. Entonces la hipótesis sería, dado si no nos montamos en el bus en este mínimo de acá, tendríamos que esperar un nuevo mínimo en esta zona para poder volver a demandar el precio, ¿sí? Entonces para volver a buscar compras. Entonces hay que estar muy pendientes de esas finalizaciones de retrocesos para montarnos en las posiciones compradoras dada a esa hipótesis en el gráfico mensual. Bueno, por su parte el petróleo en el gráfico semanal observamos cómo el precio ha generado una vela de decisión alcista, una vela que envuelve la anterior, lo que nos indica que muy probablemente el mercado puede venir a buscar nuevamente los máximos ubicados en 40 dólares el barril. En el gráfico diario observamos por su parte lo que habíamos comentado, que sería ideal un tipo de retroceso en esta zona luego de esta fuerte caída. Sin embargo, este movimiento tiene implicaciones impulsivas dada la información que nos da el movimiento anterior, porque prácticamente envuelve más del 50% de la caída en 5 velas, entonces en 4 velas. Entonces hay que estar muy pendientes ante una posible testeo nuevamente en estos gráficos de estos máximos. Entonces hay que estar muy pendiente porque esta zona va a definir prácticamente el futuro mediano plazo del petróleo,
Entonces hay que estar muy pendientes de la situación porque se podría generar algún tipo de patrón de cambio de tendencia, como un doble techo, un hombro, cabeza, hombro. Entonces hay que estar muy pendientes en esos gráficos intradiarios. En el gráfico de 4 horas, el mercado generando, luego de rupturar esta resistencia que habíamos dicho claramente que si rompía este nivel de resistencia era una zona de compras, el mercado llega, realiza su primer retroceso y genera un segundo impulso bastante importante. Por ahora está generando un retroceso en esta zona y que está iniciando nuevamente una fase impulsiva. Entonces hay que estar pendientes de esta resistencia y posteriormente de esta última resistencia que nos ha generado en los $41 con 80 centavos el barril. Bueno, el SP500 en gráfico semanal, recordemos que nos encontramos en esta parte superior de esta línea de tendencia bajista principal. Ha generado la semana pasada una fuerte vela bajista de indecisión que absorbe, de decisión, perdón, que absorbe la anterior, lo que nos desencadena que el mercado puede estar encontrando algún tipo de techo. En el gráfico diario no hay mucha información disponible del precio. El precio pues se encuentra en una fase como de lateralización en esta zona frente al último movimiento impulsivo que fue este, dado que fue negado totalmente. Entonces, aparentemente podría estar generándose algún tipo de techo y quizás, ¿por qué no?, un tipo de hombro, cabeza, hombro por acá en esta zona. Algo así. Vamos a ver cómo se desenvuelve el precio en esta zona. En el gráfico de 4 horas, el mercado efectivamente vino a buscar esta línea de tendencia que habíamos dicho. Habíamos advertido que podría ser una zona de fuerte resistencia. Y el mercado viene, busca esta línea y genera esta fuerte reacción bajista en el precio. Por ahora fue incapaz, digamos, de rupturar estos niveles de soporte con decisión y por eso nos encontramos en esta fase de lateralización. Entonces hay que estar muy pendientes de lo que pueda realizar el precio en estas zonas ubicadas en 2071 y 2030 aproximadamente. Pero las implicaciones son más bajistas que alcistas dado a esa fuerte congestión que tiene gráfico semanal y diario. El gráfico del Nikkei, en gráfico semanal, observamos que la semana pasada nos ha generado una vela de fuerte volatilidad, no generó cierre decisivo, por lo tanto es una vela incongruente y lo que podemos estar denotando es que están haciendo algún tipo de retroceso para venir nuevamente a buscar los niveles de soporte. En el gráfico diario advertíamos que el precio venía a rupturar este nivel de soporte y que sería sano que el mercado encontrara algún tipo de retroceso. Por ahora ya aparentemente en gráficos intradiarios ha empezado a generar ese movimiento y espera la finalización para nuevamente venir a buscar oportunidades vendedoras. En el gráfico de 4 horas observamos cómo el precio ya aparentemente ha iniciado ese movimiento dado a que ha rupturado este nivel de resistencia ubicados en los 15.870 aproximadamente y aparentemente están iniciando una formación de secuencia que vamos a determinar qué tipo de movimiento va a ser, pero lo importante aquí es que ya todo este movimiento está siendo corregido frente a ese movimiento que se está generando en estos momentos y está eliminando ese nivel de sobreventa. Por último, el índice de Australia, observamos que el precio de la semana pasada nos ha generado una vela de decisión bajista que ubica soportes en busca de soportes importantes como este mínimo de los 4.750 aproximadamente. En gráfico diario el mercado ha generado un fuerte movimiento a la baja. Sería sano una fase de consolidación, ¿sí?, para que corrija todo este movimiento anterior y así volver a generar movimientos hacia la baja, ¿sí? Entonces hay que estar pendientes de la situación que aparentemente ya iniciaron. Gráfico de 4 horas nos encontramos en una fase de lateralización que aparentemente indica que es muy probable va a venir a retroceder todo este movimiento de caída, una fase de lateralización o de acumulación para nuevamente caer y buscar las ventas. También sabemos que las fases de lateralizaciones pueden ser movimientos que se pueden rupturar de cualquier parte, entonces hay que estar muy pendientes también de los niveles de resistencia porque si se rompe ese nivel de resistencia podría desencadenar un rebote mucho más fuerte y que nos podría estar dando oportunidades también al alza, ¿por qué no?
Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.